máquina del tiempo. Máquina del tiempo. Máquina del tiempo. Hoy estamos en muy buena compañía. Están por aquí con nosotros Gianfranco Gil, estudiante de Historia de la Universidad Central de Venezuela, y también está Santiago Moreno, repitiendo, estudia Comunicación Social en la UMA, repitiendo, quiero decir, aquí en esta sección de Máquina del Tiempo. Máquina del Tiempo. Ellos tienen un podcast, por cierto, un espacio que se llama Polihistóricos, que es muy interesante, que les invito a que los puedan ubicar a través de qué redes sociales. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a Alejandro, muchas gracias por el espacio de la amiga que hoy nos brinda Radio U. Bueno, sí, efectivamente, nos pueden encontrar en Polihistóricos en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, bueno, próximamente en Facebook, y bueno, en YouTube incluso pueden disfrutar de nuestros episodios. Como le comentaba Alejandro hace un rato, Polihistóricos. Te presento a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? No se preocupe. Bueno, como tal, un gusto. Un gusto. Bueno, como le decía Alejandro hace un rato, Polihistóricos decidió abrirse a una comunidad, es decir, ahora somos varios miembros que siempre vamos a estar trayendo varios invitados, varios jóvenes como nosotros siempre estarán pendientes de tocar cualquier tipo de tema, y esa es la nueva dinámica a la cual se abre en estos días Polihistóricos. Muy bien. Así que todos están invitados para el debate de cualquier tipo de tema. Bienvenido, Gianfranco Gil. Gracias, Alejandro, gracias, Daniela, por la invitación. Y bueno, como ya les comentó Santiago, esto es un espacio donde queremos dar la historia de una forma entretenida, porque muchas veces se piensa que la historia es simplemente algo que se enseña en los salones de clase, Aburrido. fechas, sucesos, pero la historia abarca mucho más. Entonces, un placer estar aquí, y hoy el tema de hoy va a ser súper interesante para hablar un poco sobre esa historia. ¿Cuál es ese tema? Estoy muy ansiosa porque lo cuenten. Bueno, básicamente son las decisiones de los líderes políticos durante la historia que fueron influenciados por la astrología, un tema muy interesante para muchos y muchas, sobre todo. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver varios datos interesantes. Bueno, mi amigo Gianfranco va a explicar un poco de los orígenes, de la historia, que todo esto tiene que ver desde hace más de 4.000 años atrás. Sí, claro. De hecho, la astrología se piensa que es algo muy reciente. Esta moda de los horóscopos, de leer el tarot. Pero si revisamos un poco la historia, viene de muchísimo tiempo atrás. De hecho, los orígenes se encuentran en la civilización egipcia y en la mesopotámica con los babilonios, donde la astrología no la manejaba cualquier persona, solamente lo manejaban sacerdotes altamente cualificados, que ellos utilizaban la astrología para interpretar lo que los dioses debían enseñarle al rey o a la población de ese momento. Y allí viene también lo que se conoce hoy como los signos zodiacales, porque muchos de esos símbolos que ellos buscaban lo incorporaron en una tableta en la cual ellos interpretaban lo que querían decir los dioses a través de estos símbolos, que después los griegos darían una mayor explicación a ese proceso, específicamente los helenos, donde ellos incluirían los signos zodiacales como figuras animales, y las figuras que conocemos, los nombres que conocemos como Cáncer, Virgo, Piscis, Leo, viene gracias a los griegos, que de esa tradición se extendió en toda la civilización occidental. Qué interesante eso, ¿vale? ¿Verdad? Muy. Así es, bueno, y de hecho varios emperadores romanos decidieron seguir la astrología por un tema de que, bueno, eran varios factores. Primero, tratar de predecir quién iba a conspirar contra los emperadores, como que tratar de predecir el propio futuro. Siempre había como alguna paranoia para los emperadores. Y bueno, hoy vinimos a traer varios ejemplos, la historia, digamos, medio contemporánea, incluso un poco más atrás, sobre cómo la astrología influenció, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, que pocos saben eso. No sé si podemos empezar por ahí, Gianfranco. Sí, claro, podemos hablar incluso desde el Renacimiento, porque en el Renacimiento hay un auge de la astrología, del estudio de la astrología, debido a ese conflicto que había entre la Iglesia y lo que se conoce como las nuevas luces, o la nueva interpretación de la sociedad, de la cultura, del arte. Y esto efectuó en muchos líderes o en muchos reyes en que fuesen influenciados por el estudio de la astrología como una ciencia. Y algo que no se menciona mucho es que la astronomía
y otras particularidades donde se estudian los astros, las estrellas, vienen de la astrología. Y en ese momento también la química, la alquimia, que es la predecesora del estudio de la química, viene de la astrología. Entonces es algo muy curioso en el cual muchos líderes como Wallenstein, que fue un importante caudillo alemán durante el siglo XVI, que decían que él era muy creyente en la astrología y que estaba muy influenciado por la magia de ese momento y por eso era un personaje invencible, fue algo que quedó plasmado en la cultura alemana. Entonces fue algo súper interesante y además a partir de ese momento surge el tarot, surgen los calendarios, surgen las cartas. Entonces es algo súper interesante de destacar. Maravilla. Súper. Bueno, algo para también agregar y un poco también para terminar con una parte de todo este tema, es que, bueno, por lo menos en el caso de la Segunda Guerra Mundial, bueno, dos polos, ¿no? La Alemania nazi por un lado y por el otro los aliados. Básicamente, en resumen, Hitler era un gran fanático, incluso también por Himmler, que era como que el comandante que había sido nombrado por el propio Hitler, que todo era de las fuerzas especiales. Ellos usaban mucho la astrología para tratar de predecir futuros eventos militares. Incluso Himmler era el más paranoico con tal de proteger a Hitler, usando cualquier tipo de estrategia como que, ok, si este día se supone que este tipo nos dice, bueno, en el caso de ellos era Karl Kraft, el astrólogo más importante en estos casos, pero bueno. Interesante, pana. Súper interesante, de verdad. Además que extenso, sin duda. Bastante. Bueno, nosotros estamos en la máquina del tiempo. ¡Máquina del tiempo! ¡Máquina del tiempo! ¡Máquina del tiempo! Con los polihistóricos. Por aquí con nosotros Santiago Moreno, estudiante de Comunicación Social de la UMA, Gianfranco Gil, estudiante de Historia en la Universidad Central de Venezuela. Hoy hablando de líderes políticos que creyeron y que creen en la astrología y tomaron decisiones influenciadas por este espacio. Y por esta manera de ver la vida. Ujú. Es que nos estaban hablando ahorita, fuera del aire, unas cosas muy interesantes que nos estaban hablando. Bueno, yo estaba medio terminando de contar el tema de la Alemania nazi y los aliados. Bueno, para terminar de resumir el cuento, por un lado estaba este tema de que Hitler y Himmler y los nazis se estaban volviendo como paranoicos. De hecho, ellos terminan persiguiendo a los astrólogos porque por como que una predicción que podía ser muy desfavorable para ellos. Y bueno, ellos llegaron a crear el departamento de inteligencia astrológica. Wow. Y bueno, hubo un astrólogo que se llamaba Karl Kraft, que fue el que estaba como más en todo ese mundo. Al final terminó abandonando todo eso. Por el otro lado, teníamos a los aliados liderados por Winston Churchill, tal cual. También llegaron a crear un departamento de guerra psicológica y astrológica. Pero en el caso de ellos, por lo menos la diferencia fue, ellos estaban siendo asesorados por un astrólogo que se llamaba Louis Wall. Curiosamente, él era alemán, entonces, claro, él cuando les asesoraba a ellos, era como que, bueno, yo sé lo que van a hacer los alemanes porque yo soy alemán. Entonces, como que les generaba cierta autoridad. Y a diferencia de Hitler, como que, bueno, Winston era más de seguir las decisiones que la inteligencia americana, británica tomaba. Y no era tanto de hacerle caso al astrólogo, pero de vez en cuando tenía como que en cuenta algo. Era un ítem que él tomaba en cuenta. Sí, lo tomaba en cuenta, nunca estaba de más. Pero la conclusión de todo eso es que muchas veces ocurrieron cosas feas, un poquito en parte por la astrología, y además de que ellos a veces ignoraban información muy importante recopilada por la inteligencia solamente para hacerle caso a lo que decía la astrología. Wow, de verdad que qué interesante, ¿no? Cómo se van estas decisiones por la astrología y aunque tengan su plan, dicen no, vamos a hacerle caso a las estrellas. Qué interesante, de verdad que sí. O retrasas algunas acciones porque no sé, algo pasa con los astros y bueno. Bueno, me imagino que si lo hacían es porque también les llegaba a funcionar. Sí, por yo me casualidad, imagino. Yo me imagino. Y bueno, Gianfranco tiene una historia también bien cómica. Sí, bueno, desde el lado venezolano, desde el lado más coloquial y criollito. Ajá. Nos pusimos nacionalistas, señores. Nos pusimos nacionalistas. En nuestro caso, por ejemplo, primero en el siglo XIX tuvimos casi un rector, astrólogo y curandero. Se llamaba Telmo Romero, que era el asesor de Joaquín Crespo.
¿Qué? Y era Qué como el loco. Rasputín venezolano. Que de hecho, Joaquín Crespo no se veía con médicos ni su esposa, sino se asesoraba, era con este señor Ok. que casi llegó a ser rector de la central. Wow. Y wow. en el siglo XX, uno de los casos particulares es Marcos Pérez Jiménez, que él creía mucho en la astrología y de hecho él sabía muy bien su horóscopo, él se decía que era Tauro Ujú. y por eso era firme en sus decisiones y terco en sus decisiones. Y muchas de sus decisiones sabemos que terminaron para mal. O sea, él reforzaba mucho su manera de ser según su signo, tal cual. Exactamente. Mm. Entonces vemos como esa influencia de la astrología Claro. y de los horóscopos de una forma individual en Sí. cómo lo usaban para liderar todo un país. Interesante. ¿Algún caso así contemporáneo, algún presidente que podamos mencionar? No sé, Sí, bueno, Venezuela. de que podemos mencionar, podemos. Bueno, en la década de los 90, el expresidente Rafael Caldera, ya Ujú. que era su segundo periodo, pasó algo muy, muy particular que seguramente muchos recuerdan, sobre todo muchos adultos que están oyendo en este momento, Ujú. que es el caso de que en ese momento, a mediados de esa década, había un astrólogo muy, muy famoso que también era profesor de filosofía en la Universidad Central de Venezuela, y él se llamaba, creo que todavía sigue vivo, no estoy seguro, se llama José Bernardo Gómez. Ajá. Él dijo en una reunión con empresarios y con políticos, Ujú. Rafael Caldera no va a pasar del año 1997. Su presencia va a salir ya sea por causa natural u otra índole, así tal cual como Claro. se lo Tal estoy cual. diciendo. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Al final Rafael Caldera sí terminó su periodo, pero eso sí le trajo consecuencias a él, ya que inmediatamente vino la policía de fuerzas especiales, la gente, las políticos creían que estaba metido en una conspiración para matar a Rafael Caldera. Entonces, claro, todos se volvieron muy locos y la historia cuenta que él estaba comiéndose una arepa cuando de repente lo vinieron a arrestar. Y ahí como que, ¿qué pasó? Pero ni siquiera me van a dejar comer mi arepa. Cónchale, déjeme terminar de mi arepita por lo menos. Pues por lo ¿vale? menos, vale, y déjame llevarme mi arepa por lo menos. Y Se la bueno, metió en el bolsillo y bueno, sí, nada. sí. Pero lo más cómico es que, bueno, evidentemente no se cumplió la predicción, por decirlo así. Sí. Años después, bueno, Caldera muere 10 años después de eso. Y él después dice como que lo entrevistó un periodista y le pregunta a José Bernardo, mire, pero tú no habías dicho que Rafael Caldera se iba a salir del escenario de esta vida. Y entonces él dice, no, y no me equivoqué. Pero ¿cómo que no? No, porque salió del escenario político. Yo no dije de cómo se iba a salir, pero de que salir se iba a ir. Claro, porque ahí mismo vino ya el periodo presidencial de Chávez, ¿no? Sí, Claro, exacto, correcto. Año 98. Así es, así es. Qué interesante. Por cierto, del expresidente Rafael Caldera, su señora, la primera dama, fan de la señora Flor Alicia. Alicia, claro, pero se me acaba de ir el nombre completo, yo siempre lo digo. Ella es la fundadora del Museo de los Niños. Ah, Y ¿verdad? yo, bueno, le admiro muchísimo porque el trabajo de todo lo que ella logró hacer para articular y poder instalar la señora Alicia Pietri de Caldera, así es. Para poder hacer el Museo de los Niños fue increíble, increíble. ¿Qué otro cuento tienen interesante? Bueno, otro cuento Con los también astros. con Juan Vicente Gómez, Ajá. que de hecho Juan Vicente le decían el brujo de Maracay, ¿Así? porque básicamente todas sus decisiones las consultaba con Eloy Tarazona, que si revisamos un poco la historia, Eloy Tarazona era uno de los seguidores más fieles de Gómez, Ok. un personaje, un indio, que tenía muchos cargos dentro del gomecismo y era el líder de su guardia personal. Y este señor creía mucho en la magia, creía mucho en la astrología y era el que le indicaba a Gómez que eran los pasos que tenía que seguir, incluso en cuestiones de sucesión familiar con sus hijos. Por eso que Gómez hace que en el año 28 a uno de sus hijos le quiten la vicepresidencia y lo exilian Wow. del país. Y qué interesante que
buscando como esa respuesta más allá, porque quizá en su misma indecisión de hacemos esto o no hacemos esto, y a veces nosotros mismos también, epa, ¿qué hago? Déjame lanzar una moneda, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo creo que eso es algo muy interesante, que incluso a personas de altos rangos políticos, etcétera, hayan recurrido a esto quizás desde una indecisión, desde un buscar un más allá o desde buscar que sus objetivos se cumplan. Eso me parece un temazo. Sí, así es. Algo que comentaba Daniela, de lo cotidiano que se vuelve creer en la astrología, desde lanzar una moneda, desde un decreto, una manifestación. Una manifestación, por ejemplo, exacto, totalmente. Que está muy de moda ahorita. Era algo que también está vinculado incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Y la Iglesia recoge muchas de las cosas que la astrología explicaba en los babilonios, en los griegos. Muchos de esos símbolos se apropia la Iglesia, como la figura del sol, la figura de la santidad, por ejemplo en la Plaza San Pedro. Hay expertos en historia antigua que hablan de que eso tiene derivación de incluso de la astrología. Entonces la astrología no es algo como, ay, una tontería más o es algo trivial, claro, sino es como una especie de ciencia que va mucho más allá y que juega mucho con la probabilidad y con la matemática. Entonces, eso la hace muy particular, y por eso también muchos líderes políticos, muchos personajes de la historia se basaban en la astrología o en el tarot, en la adivinación, para lograr sus cometidos, porque veían que había una especie de lógica allí adentro. Sí, vale, y interesante también porque, por ejemplo, el tema de la religión muchas veces han sido creadas de alguna manera para poder mantener una sociedad estable, manteniendo reglas y conductas que están o no están permitidas, que podría llamarse también de alguna manera política, porque bueno, estás mandando como órdenes, mira, se va a hacer esto y no se va a hacer esto. Entonces, bueno, eso está bastante interesante, pues. Total. Miren, jóvenes, ¿cómo puede hacer quien esté escuchando en este caso Radio U y este espacio que se llama Máquina del Tiempo? ¡Máquina del Tiempo! Para comunicarse con los polihistóricos que se dedican a generar este tipo de contenidos y que, bueno, de alguna forma les gusta contar historia desde su punto de vista. Bueno, muchas gracias por todo, de verdad, gracias por habernos invitado una vez más. Bueno, también le pedimos a la audiencia que esté atento a nuestras redes sociales, ya que, y bueno, sobre todo al canal de YouTube, ya que vamos a traer en estos momentos unos muy buenos invitados, varios intelectuales, académicos, economistas. Así que estén atentos a nuestro canal, básicamente. ¿Cuál es el canal? Polihistóricos. Así de sencillo. Exactamente. Y en todas las redes, en Instagram, todas las redes. ¿Alguna otra red? No, bueno, TikTok, Instagram, Facebook. En el horóscopo. La carta la sacan los polihistóricos. Exacto. Y bueno, ahora vamos a hacer un acto de... No, mentira. Sacan las cartas debajo de la mesa. Sí, sí. Gianfranco Gil, ¿cómo te sentiste en tu primera visita a Radio U? Bueno, me sentí especial, de verdad. Acércate al mic. Me sentí especial y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y bueno, espero seguir siendo invitado en este espacio. Bienvenido a la Mega, brothercito. Una nota.